Saludos. Benito Pablo Juárez García nace en el pueblo de San Pablo Guelétaro, Intendencia de Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, pasando al Oriente Eterno en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Conocido como el Benemérito de las Américas, fue masón, jurista y político mexicano de origen indígena, de la etnia zapoteca, que se desempeñó como presidente de México en varias ocasiones, desde el 21 de enero de 1858 hasta el momento de su fallecimiento. Es célebre su frase: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En esta sección de Entre Columnas, en Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación, daremos una pincelada en torno a este ilustre personaje de la masonería mexicana. A partir de la independencia de México en el año de 1821, buena parte de los gobernantes del país azteca hasta 1982 presumiblemente pertenecieron a la masonería. Se dice que en 1806 el patricio Miguel Hidalgo, el iniciador de la gesta independentista de la Nueva España o México, habría sido iniciado masón en una logia de la que no se tienen datos exactos en la Ciudad de México. Esta logia probablemente haya sido de inspiración gaditana, es decir, de las que fundó en Cádiz, España, el generalísimo Francisco de Miranda para promover la independencia de las colonias americanas, las reconocidas logias de los Caballeros Racionales y las Lautaro. Lo registrado es que apenas se produjo la independencia política, las pocas logias existentes salieron a la luz, multiplicándose rápidamente. Esto no fue obstáculo para que continuaran los embates de un clero católico sedicente, herencia del que existió durante la colonia y se prolongó durante el siglo XIX y buena parte del XX, hasta las guerras cristeras. Así que los hombres de pensamiento progresista tuvieron que salir a la palestra en defensa de los ideales de evolución y transformación que la masonería proclama en su estandarte de libertad, igualdad y fraternidad. En esa época de inicios del México como república independiente, la naciente masonería mexicana se dividía en dos corrientes políticas nunca definidas del todo. Masones norteamericanos promueven la creación de logias del rito York, proclives a la tendencia estadounidense. Frente a la influencia en todos los órdenes de la vida social y política de los estadounidenses, se oponen grupos de masones reunidos en las denominadas logias escocesas del entonces relativamente reciente rito escocés antiguo y aceptado, encabezada en México por el médico catalán Manuel Codorniu Ferreras, a través de su periódico El Sol. Codorniu, de formación liberal, se opondría abiertamente a la monarquía mexicana del caudillo militar Agustín de Iturbide, defendiendo el proyecto republicano. Igual favorecía la exclusión de la Iglesia Católica de la educación y de todas las esferas de la sociedad civil. Así, alrededor de las logias yorquinas se reunirán los masones cercanos al liberalismo estadounidense. Al tiempo, quienes permanecerán cercanos al liberalismo europeo formarán las logias denominadas escocesas. Al poco tiempo, los masones, que no veían con total simpatía ninguna de las alternativas existentes, optaron por una tercera vía consistente en la fundación, el 26 de marzo de 1826, de un rito de corte nacionalista, que fue el Rito Nacional Mexicano, cuyos integrantes pretendían la creación de un modelo político y de gobierno propio de México. Benito Juárez perteneció a este Rito Nacional Mexicano. A Juárez se le celebra por su condición humana, con sus virtudes y defectos. A Juárez se le reconoce por sus enormes méritos al ser el ejemplo más vivo de perseverancia en la lucha contra todas las adversidades, ya en su vida personal, ya en su transitar político. En su vida personal, Juárez procede de la clase social e históricamente más marginada de México, la indígena. Benito Juárez logra emanciparse, estudia, se hace abogado en medio de todos los reveses e infortunios, consigue ser alto magistrado de justicia, diputado, gobernador de su estado natal, Oaxaca, y finalmente presidente de la República. Enfrenta a las potencias del mundo, combate la intervención francesa de Napoleón III y a su enviado, el emperador de origen austriaco, Maximiliano de Habsburgo. También se enfrenta a uno de los cleros católicos romanos más avariciosos e intolerantes del mundo de su tiempo, dueño de alrededor de las 2/3 partes de las tierras de México
y deseoso de ejercer privilegios sobre el poder del Estado. Juárez se hace grande por combatir la adversidad, por sus ideales y por su triunfo moral sobre los enemigos de la libertad y del progreso. La presencia de Juárez en la masonería es indiscutible, aunque ciertamente los datos históricos son variados. En 1826, Guadalupe Victoria, primer presidente del México independiente, actúa como gran maestro de la Gran Logia Nacional Mexicana. Desde consumada la independencia de México en 1821, la masonería desempeña un papel crucial en la historia del país. Según describe don José María Mateos en su Historia de la Masonería en México, 1806-1884, el llamado rito escocés, integrado por españoles peninsulares y algunos criollos deseosos de mantener los privilegios virreinales, se pronuncia por un esquema de organización política centralista. De su lado, los mestizos, nos dice José María Mateos, deciden luchar por un modelo de república federal y se agrupan en el rito de York. Ambos sistemas de masonería se convierten en auténticos partidos políticos y pronto las logias dejaron de ser tales y se convirtieron en ligas de poder y de influencia. Los rituales y el simbolismo masónico desaparecieron para constituirse en auténticos partidos políticos, en lo que ser escocés significaba ser centralista y ser yorquino federalista. Había masones escoceses y yorquinos en calidad de diputados al Congreso, y el debate era tan fuerte que la fraternidad dejó de ser tal ante la lucha por el poder y el triunfo de uno de los dos proyectos. Ganó finalmente el proyecto de Nación Federal, es decir, el partido yorquino. 9 masones del ritual, 5 de York y 4 del escocés, masones de logia, de ceremonia y de simbolismo, hastiados de ver a las logias convertidas en partidos políticos, deciden separarse de sus talleres y fundan un sistema masónico que prevaleció durante todo el siglo XIX y al que dieron por nombre Rito Nacional Mexicano. La fundación de este sistema masónico ocurrió en 1826. Esta masonería, irregular a los ojos de las grandes logias americanas y europeas de adhesión británica, tuvo entre sus miembros los más preclaros varones mexicanos del siglo XIX. Y fue una masonería que nació para trabajar el ritual y el simbolismo iniciático ancestral. Pero el estado de las cosas en la política mexicana, la facciosa postura del clero católico mexicano en sus afanes de controlar la educación y de mantener el control de la política del país, así como sus enormes riquezas inmobiliarias y agrarias, hizo que la bancada liberal se reagrupara, pero ya no en las facciones yorquinas y escocesas, sino ahora bajo las banderas de dos fuerzas oponentes, liberales contra conservadores o, dicho de otro modo, masones contra clericales. La lucha fue enconada y derivó en una guerra civil, la Guerra de Reformas entre 1857 y 1861, con costoso desgaste social, económico y político, enconos que hoy en día se mantienen en la realidad mexicana, no obstante el triunfo moral del progreso contra el oscurantismo. Para muchos historiadores, no hay registros palmarios, Benito Pablo Juárez García se habría iniciado en una de estas logias del rito nacional mexicano. No se sabe si en la Ciudad de México o en la de Oaxaca. Se propone en la Ciudad de México y en la fecha del 15 de enero de 1847, precisamente una logia presuntamente llamada Independencia número 2. Los que opinan que la iniciación ocurrió en Oaxaca por 1833 o 1834 en una logia denominada Espejo de las Virtudes, de la que fundó la Gran Logia Nacional Mexicana de 1826. El escritor don Rafael Sayas Enríquez sostiene que el evento ocurrió en la Ciudad de México y al efecto afirma, cito, Juárez fue un francmasón que perteneció al rito nacional mexicano y el que llegó a obtener el grado 9º, equivalente al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, que fue un ferviente en la práctica masónica, que su nombre se conserva con veneración en todos los ritos y muchas logias y cuerpos filosóficos lo han adoptado como símbolo sagrado. Fin de la cita. Dicen los cronistas que Benito Juárez, desde aquella noche de su iniciación, adoptó el nombre simbólico de Guillermo Tell, queriendo significar que habría de ser enérgico y constante, tal como lo fue el héroe suizo en defensa de las libertades patrias de su tierra. Algunas fuentes aseguran que, para celebrar la iniciación masónica de Juárez, fue habilitado como templo masónico el Salón de Sesiones del Senado de la República y que la ceremonia de iniciación estuvo presidida por el ilustre hermano don José María del Río,
entonces gran maestro del rito nacional mexicano. Se dice que Juárez, además de haber elegido el nombre simbólico del personaje suizo, quiso siempre, en todo momento y lugar, desempeñar el puesto de guardatemplo y ningún otro. Hay quienes sostienen que fue venerable maestro en 2 ocasiones de su logia, Independencia número 2. Recordemos que la masonería es celosa de sus registros por razones obvias, por lo que se torna difícil la precisión histórica. El desempeño público de Juárez es evidencia vívida de principios masónicos. El elevado espíritu masónico de Benito Juárez tuvo su más fervorosa expresión en el patriotismo y tolerancia con que condujo su vida personal, familiar y política. La observancia exacta de sus deberes masónicos y fraternales, creando escuelas, protegiendo la libertad de expresión, velando por el cumplimiento preciso de las leyes constitucionales. De Juárez tenemos presente el sublime apotegma. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sea practicado por todos y tendremos un mundo mejor. La bibliografía en la descripción. Es cuanto. Salud, fuerza y unión. La masonería es una orden fraternal cuyo emblema distintivo es la libertad, igualdad y fraternidad. Adelanta sus estudios con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, sostenida sobre las columnas de la ciencia y la virtud en el marco de la libertad de pensamiento. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Le invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video. Bye.